El capítulo 12 de Mateo es un capítulo muy importante en todo el Evangelio de Mateo, ¿no? Es como un punto de quiebre que hay entre el Señor Jesús y los líderes religiosos e Israel, ¿no? Y la razón es porque este capítulo muestra la creciente enemistad que los líderes religiosos tenían contra Jesús, y en los versículos que hoy vamos a estudiar veremos que esas acusaciones llegan a su punto máximo, ya que pasan de criticarlo, pasan de denunciarlo por quebrantar las leyes del día de reposo, como vemos al principio del capítulo, y lo acusan de estar en asocio con Satanás. Debido a esto, el Señor Jesús muestra lo equivocado que estaban los fariseos y manda una contrademanda a sus acusadores, en donde ahora Él los va a acusar del peor de los crímenes. Y este crimen es lo que se conoce como el pecado imperdonable. Y se llama en estos versículos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mucho se ha hablado con respecto a esto y se cree que la blasfemia contra el Espíritu Santo es algún pecado específico y muy grave, que tiene consecuencias terribles. Algunos han mencionado que este pecado puede ser el adulterio, el asesinato, el suicidio, el aborto o también el negar a Cristo, ¿no? Y otros más. Otros han dicho también que el pecado imperdonable es decir que una persona no es utilizada por el Espíritu Santo. Entonces, algunos supuestos líderes cristianos dicen que quienes hablan contra ellos, que quienes los critican, están cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo y ellos no serán perdonados. Debido a estas falsas concepciones y también a muchas otras, las personas son atormentadas y de hecho algunos creen o temen haber cometido algún pecado que Dios no quiera o que no pueda perdonar. Y sienten que no hay esperanza para ellos sin importar lo que hagan. Y esto ha llevado a muchos a la ansiedad, a muchos a la derrota, a la frustración, e incluso algunos escudriñan sus conciencias en busca de la seguridad de no haber cometido este terrible pecado. De hecho, yo me acuerdo que cuando era pequeño escuché que la blasfemia contra el Espíritu Santo era esta, negar a Cristo. Y yo por muchos meses pensé, ¿será que yo ya nunca más voy a obtener el perdón de Dios? ¿Será esto? Y no es que hubiera estado tan atormentado, pero sí me lo preguntaba porque estaba esta falsa creencia. Pero si hay algo que debemos saber los creyentes es que no hay nada más falso que todo lo que acabo de decir con respecto a lo que se piensa que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ya que la palabra siempre anima a alguien que se ha dado cuenta que ha pecado a ir a Dios y recibir el perdón en Cristo. Esto es una clara doctrina bíblica, que si nos damos cuenta de nuestro pecado podemos ir al Señor. Y miren, la afirmación sobre el pecado imperdonable siempre la vamos a mirar como todo lo que vemos en la palabra de Dios de acuerdo a su contexto. Esto sucede en el capítulo 12, después de que el Señor Jesús sanó a un hombre de la mano seca el día de reposo. Eso lo estuvimos viendo en los versículos del 9 al 13. Debido a eso, en el versículo 14, los fariseos hacen un consejo con los herodianos y buscan destruir a Cristo. Por eso el Señor Jesús sale de la sinagoga y según el contexto en el versículo 15 le empiezan a llevar muchos enfermos y el Señor empieza a sanarlos a todos. Luego vemos una sección de Isaías, del siervo escogido por Dios, pero en el versículo 22 nos encontramos a este hombre, a este endemoniado, ciego y mudo, que le traen al Señor y Él inmediatamente ¿qué? Lo sana. Lo sana solamente con decir una palabra y ahí el versículo 22 dice que le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, ¿no? Debido a estas sanidades, los fariseos, sin tener ninguna prueba, empiezan a acusar a Jesús de actuar en asocio con Satanás. Sin embargo, lo que va a hacer el Señor a continuación es una defensa inapelable, que termina contrademandando a sus acusadores iniciales y mostrando el terrible crimen en el que ellos se encontraban. Esta porción de la Escritura nos presenta un pretendido juicio al Señor Jesús, que comienza con la acusación de los fariseos, luego viene la defensa del acusado del Señor y por último la contrademanda, en donde los acusadores se vuelven los acusados indefendibles.
Por medio de estudiar este juicio, nos daremos cuenta qué es el pecado imperdonable. Veremos las implicaciones que tiene para el día de hoy y también veremos algo muy importante, y es cómo nunca podemos pretender colocar al juez del universo en el asiento de los acusados. En este juicio vamos a ver la acusación a Jesús, su defensa y la contrademanda. 3 partes muy claras en este texto: la acusación, la defensa y la contrademanda del Señor Jesús. Vamos con la primera parte, la acusación a Jesús, que involucra los versículos 23 y 24. Leámoslo una vez más. Dice así: y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Como nos damos cuenta, la habilidad de Jesús de sanar a toda persona llevó a toda la gente, dice ahí versículo 23, toda la gente a estar atónita. Esto significa quedarse maravillado. Quedarse maravillado es como un estado de desconcierto, ya que aquel milagro había dejado a todas las personas consternadas y tan impresionadas que comenzaron a preguntarse si Jesús realmente era el hijo de David. Como hemos estudiado en Mateo, esta expresión, el hijo de David, es una referencia al Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y debido a que los milagros eran una señal mesiánica, la gente comenzó a preguntarse si este Jesús, si este hombre, si el que acababa de sanar a este endemoniado ciego y mudo realmente era el Mesías prometido. El versículo 24 indica que los fariseos escucharon estos rumores y, determinados a parar estas peligrosas especulaciones, decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Interesante, porque esta acusación, como siempre los fariseos por detrás, no se la decían a Jesús, sino que se la decían ¿a quién? A la gente. Ellos hablaban del Señor a sus espaldas en vez de frente hacia Él. Claramente los fariseos estaban esparciendo callada y mentirosamente rumores acerca de la fuente de poder del Señor. Su desprecio por Jesús era tan fuerte que además no solo rechazaron identificarlo por su nombre, diciendo de una manera despectiva, sino que acusaron a Jesús de sacar demonios por el príncipe de los demonios, por Belcebú. Ese Belcebú, algunos comentaristas dicen que es la transliteración del dios cananeo Baal. Sin embargo, más adelante el Señor Jesús lo va a identificar como Satanás mismo, ¿no? Por lo tanto, los fariseos lo que estaban diciendo es que Jesús estaba en complicidad con Satanás y utilizando su autoridad para controlar los demonios. Obviamente, la razón de decir esto es que los fariseos estaban muy preocupados por la creciente popularidad del Señor Jesús, ¿no? Por la respuesta de la gente y por la disposición de la gente a creer que Jesús era el Mesías. Por eso los fariseos, sin poder negar el milagro evidente, recurren a una calumnia para explicar la capacidad de sanar del Señor. Y es que esta acusación no pretendía simplemente dar respuesta o dar otra explicación de por qué el Señor podía hacer milagros. Esa denuncia lo que pretendía era destruir al Señor, como el versículo 14 lo dice, matarlo. Porque si lograban inculparlo de estar en asocio con Satanás, esto sería un claro caso de brujería y un crimen que, según las tradiciones judías, era sentenciado a la muerte por el apedreamiento. La curación del endemoniado ciego y mudo no había causado ningún efecto positivo en estos hombres. Y ellos, al no estar dispuestos a aceptar a Jesús como el Mesías, lo único que se les ocurrió decir fue que este no es el hijo de David, este es el hijo de Satanás. Este es el hijo de Satanás. Y esto seguramente tuvo eco y sembró dudas en todas las personas, ya que los fariseos eran reconocidos como los profesores de teología de la época, y ellos ejercían una grande influencia dentro del pueblo. Ellos, en lugar de reconocer a Jesús, que obraba por el poder del Espíritu Santo, por Dios mismo, prefirieron atribuirle ese milagro a Satanás mismo. Aquí está la acusación. 2 versículos, claros, directos. Una acusación que realmente no se basaba en los hechos,
sino que se basaba en las opiniones y en los intereses personales de este grupo de religiosos fariseos. Una acusación que demostraba claramente el odio que los líderes religiosos tenían por Cristo. Aunque probablemente ninguno de nosotros, creo yo y espero yo, ha acusado a Dios de actuar en nombre de Satanás o al Señor Jesús. Y aunque el punto central de este tema no es por qué el hombre lanza acusaciones contra Dios, una implicación sí es que de manera explícita o implícita el hombre pone a Dios en el banquillo de los acusados usualmente. Y esto pasa cuando le suceden cosas que no espera o cuando se enfrenta al dolor, cuando se enfrenta a las pruebas, cuando se enfrenta al sufrimiento. Usualmente colocamos ¿a quién? A Dios en el banquillo de los acusados. Como fiscales construimos un caso contra Dios, acusándolo en el interior de no hacer las cosas como Él debía o como nosotros pensamos que debió haberlas hecho. Y la pregunta sería, ¿será que estamos realmente en condiciones de juzgar a Dios, hermanos? Si ponemos de hecho en el banquillo a Dios, ¿cuál sería la acusación que le haríamos? Hubo un hombre que trató de hacer esto. Y hemos hablado de él y usted lo conoce. Y fue Job. Vaya conmigo a Job, capítulo 9, versículos del 1 al 5. Dice Job, capítulo 9, versículos del 1 al 5. Dice así: respondiendo Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Versículo 3. Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no sabe quién los trastorna, ¿no? ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Y miren lo que dice Job, porque el punto de Job, o uno de los temas de Job, es Job queriendo, y lo hemos hablado aquí en la iglesia, es Job queriendo una audiencia con el Señor, para mostrar que Él era justo. Y al final obviamente Job dice: callé, hablé una vez, ahora voy a callar. Miren lo que dice Job 40, versículos del 2 al 5. Job 40 del 2 al 5. Además respondió Jehová a Job y dijo, Jehová mismo, ¿no? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Y el versículo 3 y 4 hasta el 5. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Si ponemos en el banquillo del juzgado a Dios, ¿de qué lo vamos a acusar? Hermanos, ante la sabiduría, grandeza, ante la increíble omnipotencia del Señor, nos debemos quedar sin palabras. Nadie, como llegó a la conclusión Job, puede contender ante Él. Absolutamente nadie puede contender ante Él. Nadie lo puede acusar de injusticia o que no es bueno. Nadie, hermanos. Y como vamos a ver en el siguiente punto, cuando alguien quiere llevar a juicio a Dios, termina siendo juzgado. Termina siendo juzgado. Vamos a la segunda parte de este juicio, la defensa de Jesús. La defensa de Jesús. De los versículos del 25 al 30. Y en esta magnífica defensa, el Señor deja sin argumentos a los fariseos por la acusación de que hacían milagros y exorcismos por el poder de Satanás. Mediante un increíble despliegue de sabiduría divina, el Señor va a poner al descubierto lo absurdo, lo tonto, lo necio de los argumentos de los fariseos. El relato comienza allí en el versículo 25, ¿no? Donde dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Aquí el relato comienza demostrando la omnisciencia de Dios, que Él todo lo conoce, al afirmar que sabía los pensamientos de los fariseos. O sea, estos hombres habían hablado a las espaldas del Señor, detrás del Señor, pero Él aún sabía los pensamientos de ellos.
Luego el Señor les presenta una parábola del reino, de la casa y de la ciudad dividida ahí en el versículo 25. Y el mensaje es que si alguno de ellas, si el reino, la casa o la ciudad está dividida contra sí mismo, pues habría un conflicto interno y su perdición sería segura. Cuando ahí el versículo dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, esa palabra asolado significa dejar algo desierto, reducir a ruinas, devastar algo. Y una buena ilustración para entender esto es con el Imperio Romano del primer siglo, porque en aquella época el Imperio Romano no tenía otro imperio que le pudiera hacer su guerra, porque su ejército era prácticamente invencible. Ellos no tenían miedo de amenazas externas, pero algo sí tenían miedo, ¿y sabe qué era? Una guerra interna, una guerra civil, porque eso sí los hubiera podido dejar en ruinas. Por eso una división, y por eso el Señor dice la parábola, en el reino de Satanás, como afirmaban los fariseos, era imposible. Y por eso el Señor dice en el versículo 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? La lógica es la siguiente: si Satanás usa su poder para expulsar demonios, eso implica que los demonios primero poseyeron a las personas en oposición a la voluntad de Satanás. Es decir, los demonios que se supone están bajo la autoridad de Satanás, primero habrían actuado en rebelión en contra de la misma autoridad de Satanás al poseer a esas personas. ¿Sí me explico? Sí. Por lo tanto, si ahora Satanás estaba expulsando a sus propios subordinados, eso significaría que el reino de Satanás estaba, ¿qué? Dividido y se autodestruiría en una guerra civil. ¿Listo? Un comentarista dijo, Satanás puede ser malvado, pero no es tonto. Y esto obviamente es un argumento en contra o tonto para acusar a Jesús. No era el Señor Jesús el que estaba, el poder de Satanás obrando en el Señor Jesús. Ese es el primer argumento en la defensa de este abogado que nadie puede contener. El segundo elemento en la defensa muestra que al acusar a Jesús, los fariseos estarían acusando a sí mismos. Versículo 27, dice así: y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Los fariseos en aquella época eran bien conocidos por su detallada demonología y por sus afirmaciones de que expulsaban demonios. Estos métodos estaban más cercanos a la brujería y a lo que hoy en día vemos en algunos lugares que lo que hacía Jesús con un simple mandato. Pero el punto de esto es que si era verdad que el Señor expulsaba a los demonios por el poder demoníaco, entonces los exorcistas entre los fariseos verían cómo la acusación en contra de Jesús los dejaba vulnerables del cargo de brujería, ¿no? Por eso el Señor dice, ¿por quién los echan vuestros hijos entonces? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Los hijos son los discípulos de los fariseos. Y si ellos consideraban correcta la acusación de que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Satanás, ellos estarían, ¿qué? Condenando a sí mismos, ¿cierto? Por otro lado, si juzgaban la acusación como falsa, estarían condenando a sus maestros y reivindicando a Jesús. Una vez más, el Señor demuestra que esta acusación, ¿qué? No tiene sentido, ya que era incongruente acusar a Jesús de realizar sus milagros por el poder de Satanás, mientras que ellos sí lo hacían por el poder de Dios. Segundo elemento de la defensa. Tercer elemento de la defensa en este maravilloso juicio está en el versículo 28. Dice así, pero un elemento de contraste dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí el elemento final de la defensa del Señor es devastador, porque Jesús aquí está afirmando la obvia implicación de que si Jesús, como acababa de probar, no hacía los exorcismos por el poder de Satanás, entonces ¿cuál era la conclusión lógica? Los hacía por el poder de Dios, ¿cierto? Por el Espíritu de Dios. Y ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En vez de acusar falsamente a Jesús, los fariseos debieron, ¿qué? Aceptarlo como Mesías, ¿cierto? Y aceptar que sus innegables milagros eran hechos por el poder del Espíritu de Dios. ¿Y esto qué estaba indicando? Que el reino de Dios había llegado, que el reino de Dios estaba acá, ¿no?
De hecho, esto se ilustra con más fuerza en el versículo 29. Mire lo que dice el versículo 29. Porque, conexión con el anterior versículo, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Mire, este versículo no es el fundamento para la guerra espiritual malinterpretada de algunas iglesias. Entonces usted llega, usted ata aquí, y ata allá, y ata aquí, y ya puede hacer la reunión bien en la iglesia. No se trata de eso. Esto está en relación con todo el contexto. ¿Por qué? Mire, Jesús, y esto es de alguna manera una alegoría sobre el poder de Jesús y su autoridad sobre Satanás. Eso es lo que es el versículo 29. Una ilustración, una alegoría. Jesús aquí se representa con el pronombre alguno, si alguno es el Señor Jesús. Satanás es el hombre fuerte y la acción de saquear sus bienes representa a quienes el Señor libera del poder de Satanás. La imagen del Señor Jesús entrando en la casa, es decir, el dominio del hombre fuerte, o sea, de Satanás, y saquear sus bienes, se refiere a aquellos que el Señor está liberando. Mire, así como un ladrón no entra en una casa y le pide ayuda al dueño para robar la casa, sino que primero ata al dueño y este solo puede ver cómo todo es robado, Satanás está sin ayuda para resistir a Jesús mientras libera al endemoniado. Eso es lo que significa ese versículo 29. Bueno, no es el fundamento para ninguna demonología por ahí rara y extraña. La cuestión es que Jesús es la luz del mundo y que Él vence a Satanás, el rey de las tinieblas. Que en lugar de realizar la obra con la ayuda de Satanás, que es el argumento, Jesús está ¿qué? Ocupado en la tarea de derrocar su reino infernal. Y Satanás no tiene nada que hacer, solo se puede quedar mirando lo que hace el Señor Jesús. Esta sección concluye aquí en el versículo 30, con una exhortación o con una verdad terrible, terrible para aquellos que no están con el Señor. Aquí termina con Jesús advirtiendo a los fariseos que si ellos no apoyan su ministerio, ellos serán reconocidos como enemigos. Dice el versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí se nos presenta la figura del Señor Jesús como un granjero que está recogiendo el trabajo. Y los que recogen con Él, pues están con Él. Pero los que no recogen la cosecha, sino desparraman, están en contra del Señor, ¿no? El ministerio de Jesús hacia aquellos que estaban observando en ese momento debería reaccionar en las personas y hacerlos tomar una decisión con respecto a Él. Y había solamente dos opciones. O ellos serían sus aliados o serían sus oponentes. No había término medio. No había término medio. Una verdad que la vemos en toda la Escritura, ¿cierto? No hay tres tipos de personas. Hay dos. O los que están con Cristo o los que están contra Él. No es ni siquiera sin Él. Es contra Él. Aquí nos muestra que no hay término medio. O estaban con Él o estaban contra Él. Y quedó del todo claro que los fariseos estaban en contra del Señor Jesús, ¿no? Mire, ellos habían cruzado la frontera entre la misericordia de Dios y su ira. La habían cruzado. La mentira blasfema de los fariseos selló su condenación eterna. Qué increíble defensa del Señor, ¿no? Qué increíble, el mejor abogado que puede existir. Los fariseos no pudieron responder ninguno de sus argumentos. Uno a uno el Señor fue destruyendo cada uno de sus alegatos. Los fariseos debieron admitir su ignorancia, debieron admitir su soberbia y en ese mismo momento caer arrepentidos ante los pies de Cristo, porque a quien acusaron era el mismo Mesías. Era el Mesías. Tristemente no vemos en la historia ninguna indicación de que quisieran admitir la verdad evidente de que Jesús era ese Salvador prometido en el Antiguo Testamento. No hay ninguna muestra de arrepentimiento, no hay ninguna contrición de espíritu, no hay absolutamente nada de parte de los fariseos. Pero ¿sabe que hoy en día es igual? Las personas no quieren admitir que Jesús es el Salvador, ni tampoco someterse a Él como Señor.
Y esta decisión, escúchenme bien, no es una decisión más. Mucho menos permanecer indiferente o neutral a la verdad de quién es Cristo. Por eso el Señor dice acá, el que no es conmigo, ¿qué? Contra mí es. Contra mí es. Y la pregunta es clara, ¿estás con Jesús o estás contra Él? ¿Estás con Jesús o estás contra Él? Porque hoy en día en este mundo de tolerancia, en este mundo de que me importa lo que tú dices y está bien, te respeto, sí, no importa que tú pienses esto, yo pienso esto. Mire lo que dice el Señor Jesús. Porque los hombres a menudo creen que no se oponen a Cristo, aunque no sean creyentes. Los hombres creen que respetan que otros sean cristianos, que vayan a la iglesia, aunque ellos no sean personalmente religiosos, ¿no? No, tú bien, ve a la iglesia tú, yo te espero aquí para almorzar. Pero ¿qué nos está diciendo este pasaje? Que con Cristo la neutralidad no es neutralidad. La neutralidad con Cristo es permanecer del lado del enemigo. No hay Suiza en el cristianismo. La indolencia con Cristo no es solo indolencia, sino que es oposición. Es estar contra el Señor. El hecho de no creer ni obedecer es resistencia y rechazo, hermanos. Bueno, es así. Es así. Es así y lo está diciendo el Señor Jesús. El Evangelio, mire, el Evangelio es de tal naturaleza en cuanto a sus ofertas y a sus exigencias que no puede tolerar indiferencia. Si merece nuestro respeto, merece nuestra recepción plena y nuestra obediencia. Si no le entregamos a Cristo nuestro corazón, en realidad no le estamos entregando nada. Nada. Mire, la neutralidad profesada, ¿sabe qué es según las palabras del Señor Jesús? Es verdadera hostilidad. Verdadera hostilidad de corazón. Y de hecho puede ser incluso más ofensiva para nuestro Dios. Y a veces su influencia es más dañina que la oposición declarada. Déjeme decirle algo, que seguramente lo ha escuchado. Con Cristo no hay término medio. No. ¿Qué dice Marcos capítulo 8, versículos 34 y 36? Dice así, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y el 37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Y el 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Con el Señor Jesús no hay término medio. No lo hay. Y es duro, ¿no? Pero así dice la palabra que es. Y no somos mejores que nadie, hermanos. Pecadores, perdonados, arrepentidos que estamos hoy acá. Y debes entender que así es el llamado que el Señor tiene al creyente. Es a esto, a entregar nuestra vida. Y esta es la pregunta, ¿no? ¿Has perdido tu vida por seguir a Jesús? Porque escúchame bien, no seguir a Jesús es una decisión en su contra. No seguir a Jesús es estar en contra de Él. Al final, todos los que no creen, al final los que sacan excusas de no seguir a Cristo, van a lamentarse del grave error que cometieron por toda la eternidad. Van a perder su alma. Y cuando el Hijo del Hombre venga, se avergonzará de ellos. Esta es la defensa del Señor Jesús. Vamos a la tercera parte de este juicio, y es la contrademanda. Versículos 31
y 32. Versículos 31 y 32 dice así: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Esas palabras, por tanto os digo, es un término de conclusión. Claramente el Señor aquí está concluyendo y va a concluir con su contrademanda, con su acusación a sus acusadores iniciales. Esto aquí inicia la declaración del Señor de la blasfemia, que la blasfemia es una respuesta a la anterior discusión, a la actitud de los fariseos. Esa frase que dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, no es una declaración que omita las condiciones para el perdón que el Señor ya había enseñado, como el arrepentimiento, o como que Él tiene que ser el Señor de la vida, ¿no? Como que Cristo, el reconocimiento de que Cristo debe ser el Señor. Esta frase, en primer lugar, muestra una visión de la gracia divina increíble que no se enseñaba y que no se practicaba en ese momento en el primer siglo, ya que algunos fariseos enseñaban que habían pecados habituales y sobre todo pecados con respecto a ciertos rituales que ellos hacían que eran imperdonables. Ellos habían colocado esa carga en las personas. Y la audiencia original probablemente creía esto y estaba en todo momento haciendo una introspección mórbida, pensando en que estaban bajo el juicio de Dios y que Dios no los podía perdonar de absolutamente nada. Por eso cuando su audiencia escuchó esto, probablemente se sintieron liberados de una carga que habían impuesto estos líderes religiosos, pero sobre todo estaban impactados de la gracia demostrada por Jesús ante la posibilidad de que todo pecado y blasfemia puede ser perdonado. Todo pecado y blasfemia puede ser perdonado a los hombres. Y ellos debieron pensar, hay perdón en el Señor. Sin embargo, Jesús sí declaró que había un pecado que nunca sería perdonado, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este es un pecado particular, este es un pecado específico. En primer lugar, por la manera de referirse el Señor al pecado. Él dice la blasfemia, ¿no? No dice una blasfemia, sino la blasfemia. La blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. La, artículo determinado, se está refiriendo a algo específico. Y en el idioma original la palabra blasfemia representaba la expresión más severa de difamación personal. Se trata de la peor forma de calumnia. Significa destruir o desacreditar el buen nombre de otra persona al hablar mal en contra de ella, al hablar mal de ella. Con respecto a Dios, la blasfemia es una ofensa, ya sea por negarle algo que le corresponde o por atribuirle algo que está en contra de su naturaleza. Es decir, que Dios no hizo algo que hizo o afirmar una mentira sobre él, sobre su carácter. Eso es la blasfemia. Y en este contexto, la blasfemia contra el Espíritu Santo se refiere al pecado específico de ser testigo de los milagros de Jesús, de los exorcismos de Jesús y asignar esas actividades al poder de Satanás en vez del poder del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Al afirmar que los milagros de Jesús eran hechos por Belcebú, por Satanás, los fariseos blasfemaban contra el verdadero autor de dichas señales. ¿Que quién era? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ellos rechazaban el testimonio del Espíritu a favor de Cristo el Mesías en los milagros y en las señales que hacían. Los dirigentes judíos dijeron, estas no son credenciales del cielo, sino son credenciales del infierno. Y el Señor cataloga esta actitud como blasfemia contra el Espíritu Santo. Esta sentencia se reafirma en el versículo 32, mire ahí. Se reafirma, pero de hecho sorprende por las primeras frases, porque la frase dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, ¿qué? Le será perdonado. Y aquí viene la pregunta, ¿será que es menos grave pecar contra el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, que contra el Espíritu Santo? Mire, la respuesta no yace en un reclamo de mayor dignidad para el Espíritu Santo y de menor dignidad para Cristo. No, el Hijo y el Espíritu son personas iguales dentro de la Trinidad. Pero entendemos esta frase porque alguien podía inicialmente reaccionar negativamente a Jesús, ¿cierto? En ese momento. Y rechazarlo como el Mesías. De hecho, un ejemplo de esto lo vemos en varios personajes. Uno de ellos fue Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, ¿no? Que en Marcos capítulo 3, versículo 21, catalogó a Jesús de loco. Pero ¿sabe cómo terminó Santiago?
siendo el primer dirigente de la iglesia en Jerusalén y luego muerto por apedreamiento. Pero tal vez el mayor ejemplo de cómo alguien inicialmente blasfemó contra el Señor Jesús fue el apóstol Pablo, que persiguió a la iglesia, ¿no? Y luego dice que blasfemó y actuó en ignorancia. Mire este pasaje tan precioso, 1 Timoteo 1:13. 1 Timoteo 1:13, mire lo que dice. Mire el testimonio de Pablo. Habiendo yo sido antes, ¿qué? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahí está la clave. Y aparte de la clave, esto, hermanos, es una muy buena noticia. Esto es el Evangelio. El apóstol más grande de la historia, al que Dios más utilizó, era un blasfemo perdonado. ¿No le da esperanza eso a usted? ¡Qué increíble gracia! Dios, en su inmensa gracia, en su inmarcesible misericordia, está dispuesto a perdonar el pecado de cualquiera de los pecadores que se arrepientan, incluido alguien que haya hablado de esa manera tan horrible de nuestro Señor Jesús. Pero el punto es que la blasfemia contra el Espíritu Santo de los fariseos aquí, en este momento específico, no es pecado de ignorancia, como dice Pablo, o como le sucede a algunos. Los fariseos fueron testigos ¿de qué? De las obras sobrenaturales del Señor Jesús. Lo vieron con sus propios ojos, pero estaban tan obstinados por censurar al Señor, a pesar de la abrumadora evidencia que había, que recurrieron al ridículo extremo de atribuirle sus obras a Satanás. Durante sus 3 años de ministerio, el Señor Jesús demostró repetidamente que era Dios, que estaba dotado por el poder del Espíritu Santo, quien le permitió realizar innumerables milagros, innegables, irrefutables e incontrovertibles. Es que no se podía negar. Ahí estaba claro. Negar descaradamente y continuamente que Jesús era el Cristo ante tal evidencia y atribuir sus obras al poder de Satanás era un pecado imperdonable. Ellos se negaron a ver la verdad encarnada. Ellos rechazaron a Jesús. Ellos lo condenaron conscientemente. Se negaron absolutamente a creer y por tanto perdieron ellos mismos la oportunidad de ser perdonados. Y como dice el versículo 32, ni en este siglo ni en el venidero. El Señor aquí nos da a entender que la esperanza para aquella generación judía había terminado. De hecho, más adelante, desde el capítulo 3, el Señor va a empezar a hablar por parábolas. Y eso es una señal de juicio a la nación. La esperanza para este pueblo ya había pasado. Ellos, teniendo pruebas claras de la veracidad de Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, se negaron a arrepentirse. Y por eso nunca pudieron encontrar el perdón al rechazar el claro testimonio del Espíritu Santo. No porque Dios los odiara, no, sino por la dureza de su propio corazón. Por la dureza de su propio corazón. Por lo tanto, hermanos, el pecado imperdonable es el rechazo de la persona de Jesús y su mensaje, a pesar de los milagros y de las obras realizadas evidentes durante su presencia en la tierra. Bueno, es el pecado de atribuirle ese poder a Satanás, ese poder del Señor Jesús a Satanás. Este pecado, como hemos visto, solo se pudo cometer cuando Cristo estuvo presente, realizando señales mesiánicas. No se pudo cometer en ningún momento más y no se puede cometer en este momento. De hecho, no solo se confirma por lo que acabamos de estudiar, sino porque el Señor Jesús solamente habla una vez acerca de esto. Se habla en otros evangelios, en los relatos paralelos, pero solamente una vez. Los apóstoles nunca hablaron del tema y nunca hay otra referencia a las Escrituras con respecto a este pecado. El pecado imperdonable es un acto específico. Es la blasfemia contra el Espíritu de Dios y su obra de realizar milagros poderosos a través del Hijo cuando estuvo en la tierra. Entonces, queridos hermanos, si usted pensó que había un pecado que en vida no se puede perdonar, pues la respuesta ¿cuál es? No lo hay.
El pecado imperdonable no se puede cometer hoy en día. No es posible porque Jesús no está presente realizando sus milagros. La buena noticia es que cualquier pecado que hayamos cometido, sin importar cuán atroz, depravado, malvado o prolongado sea, es perdonable. Es perdonable por Dios si la persona se arrepiente. Hay esperanza en nuestro Señor y en nuestro Salvador. Es ese gran Dios que a pesar de su santidad envió a Cristo para que pudiéramos tener una salida para nuestra condenación. Mire, el pecado imperdonable no es lo mismo que rechazar el Evangelio, porque una persona puede rechazar al Salvador durante años, luego arrepentirse, creer y luego ser salva. Incluso habiendo nacido en una iglesia cristiana, de padres cristianos. Hay personas que han rechazado abiertamente la fe. Seguramente usted y yo tenemos familiares así, que estuvieron en algún momento con nosotros, pero que hoy en día nos respetan. ¿Cierto? Y ya sabemos que ese respeto no es solamente respeto, es estar en contra del Señor Jesús. Mire, siga orando. Siga orando. Siga clamando por ellos. Si ellos le han dicho a usted que no quiere hablar, que no quiere que le hablen más del Señor Jesús, no lo haga, pero esté disponible para el momento en el que usted pueda decirle el Evangelio una vez más. Siga clamando por ellos. Siga clamando, bueno. Porque también como muchas personas que incluso han muerto, luego el milagro de la salvación sucede en aquellos que estaban alrededor de él. Esto es una buena noticia para todos, hermanos, porque abre las puertas del reino de Dios para que cualquiera pueda entrar por medio del Evangelio. Un pastor llamado Ray Preacher recibió una carta de un preso que le había llegado el Evangelio, pero este hombre había cometido un gran crimen y tras las rejas sentía un profundo remordimiento y temía haber cometido el pecado imperdonable. Tenía un gran remordimiento. Y el pastor le dijo que definitivamente no lo había cometido, porque la única señal inequívoca de no tener perdón de Dios es que a alguien nunca le importe haber pecado. Así es. Así es, hermanos. Mire, cualquiera que se preocupe en su ignorancia incluso por cometer el pecado imperdonable, demuestra que aún tiene conciencia, que aún tiene la oportunidad de ser perdonada. Por eso una persona que quiere arrepentirse no ha sufrido este endurecimiento y no ha cometido este profundo acto de odio hacia Dios que ha determinado el Señor que no lo perdonará. Pero hermanos, si bien el pecado imperdonable hoy en día no se puede cometer, sí existe un pecado imperdonable. Si hay un pecado imperdonable que puede cometerse, y ese es el pecado de rehusar, reconocer y recibir a Cristo como Señor y Salvador por siempre. Mire lo que dice Juan 3:18. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Rechazar a Cristo es rechazar el Evangelio y perderse por toda la eternidad, es ser condenado. Este pecado no es exactamente el mismo que cometieron los líderes religiosos, pero el efecto es el mismo, la muerte eterna. Hermanos, aunque el pecado imperdonable no se puede cometer hoy, quienes han escuchado el Evangelio, quienes han estado en contacto con cristianos, quienes han visto la obra y el testimonio del Espíritu Santo, quienes han escuchado la predicación de la palabra de Dios y aún así persisten en rechazar a Jesús, no tendrán el perdón de Dios y se condenarán por siempre si nunca se arrepienten. Durante la Segunda Guerra Mundial, una fuerza naval estadounidense en el Atlántico Norte se vio envuelta en una dura batalla contra los barcos y los submarinos enemigos del ejército alemán, en una noche, dicen los historiadores, excepcionalmente oscura. Dentro del portaaviones despegaron 6 aviones con el objetivo de destruir a estos barcos y tratar de lanzar algún torpedo para los submarinos. Pero mientras estos aviones iban en su misión, se dio la orden en el portaaviones de apagar absolutamente todas las luces en el portaaviones por miedo también a ser detectados por los enemigos.
Se ordenó un apagón total para proteger al portaaviones y las vidas que habían ahí. Sin luces en la cubierta del portaaviones, pues era imposible para estos aviones poder aterrizar, ¿no? Y estos pilotos solicitaron que por lo menos por algunos minutos ellos pudieran aterrizar para poder salvar sus vidas y luego volver a apagar las luces. Pero como todo en el portaaviones, con sus miles de hombres, así como los demás aviones y los demás equipos habrían estado en peligro si prendían las luces, el comandante decidió que no iban a prender las luces. Luego de que se les acabara la gasolina a estos 6 aviones, ellos aterrizaron allí en el mar Atlántico y después murieron congelados por las aguas heladas. Miren, hermanos, llega un momento en que Dios apaga las luces y se pierde para siempre la oportunidad de salvación. Por eso Pablo dijo a Corintios: ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. No es mañana, es hoy. Quien rechaza la luz plena no puede tener más luz, no puede tener perdón. Hermanos, que esta enseñanza en primer lugar nos lleve a entender que si hay pecado, algún pecado en nuestras vidas, corramos arrepentidos a pedirle perdón al Señor. Ya mismo. En segundo lugar, que si hay alguien aquí que ha rechazado a Cristo y siente que es demasiado el pecado en el que ha estado, que sepa esto, hermanos. No hay pecado tan grave ni pecador tan grande que la gracia de Dios no pueda alcanzar. Y por último, que esta enseñanza nos lleve a compartir el Evangelio para que la luz de Dios brille. Que salgamos de este lugar compartiendo el Evangelio. Que no nos quedemos callados. Que el Señor nos dé la valentía a nuestros padres, hermanos, hermanas, amigos, hijos. Hacerlo con amor pero con firmeza. Compartamos de la luz del Evangelio para que las personas alcancen el perdón de Dios y que el Señor no apague esa luz. Oremos. Señor, te doy gracias por este día. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por esta sección de tu preciosa escritura, Señor, que nos exhorta, Señor, al mismo tiempo que nos llena de agradecimiento porque no somos mejores que nadie, Dios, como te lo hemos dicho, porque solo somos merecedores del infierno y del pecado, pero solo por tu gracia es que hoy estamos acá, Señor, que podemos abrir tu palabra y entender la gravedad de esto, Señor, la importancia de ponerle atención a esto, Señor. Gracias, Señor, y gracias, Espíritu Santo, por la luz que has traído, Señor, al entender esto correctamente, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a que si a alguien aquí que ha estado escuchando la palabra, que ha estado escuchando el Evangelio, Señor, que pueda incluso pensar, esté aquí o no esté aquí, Señor, que no pasa nada si respeta, si es neutral, Señor. Padre, que podamos entender todos nosotros y esas personas también, que no estar con Cristo es estar en contra de Él, Señor. Así es, mi Señor Jesús. Y que eso nos lleve aún con más ahínco, con más valentía, con más denuedo, con más determinación, con amor, obviamente, Señor, pero que esto nos lleve a compartir tu precioso Evangelio, la luz del mundo que nos salva, Señor, que nos aleja de la oscuridad, Señor. Que podamos practicar esto hoy, Señor, hoy mismo, Señor. Porque aunque hoy en día no se puede cometer esa blasfemia contra el Espíritu Santo, si hay un pecado imperdonable, que es el no creer y aceptarte a ti como Señor y Salvador de nuestras vidas y vivir de acuerdo a eso, Señor. Por favor, ayúdanos a entender eso, Señor. Al mismo tiempo, Señor, ayúdanos a todos nosotros como iglesia, Señor, a ver siempre tus bendiciones, Señor, en todo momento, Señor.
Tus misericordias cada mañana, cuando nos levantamos, cuando tenemos comida, cuando tenemos todo lo que nos das, Señor, todo eso viene de tu mano. Nada es por nosotros, nada es por nuestros propios méritos, ni nada por el estilo, Señor. Ayúdanos a ver tu mano en todo momento, Señor, para así darte la gloria que mereces, la gloria que tienes, Señor, que nadie te será quitada. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias porque eres tú, Cristo, el centro de nuestras vidas. Tú eres todo y debes ser todo para nosotros. Ayúdanos a vivir para la eternidad. Ayúdanos a vivir con esta esperanza que nos debe purificar cada día de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, solamente en ti, mi Señor Jesús, para dar testimonio de tu nombre, Señor. Para saber el gran Dios justo y santo, pero también eterno en misericordia, que perdona la maldad y que ha perdonado nuestra maldad, Señor. Nosotros, como decía Pablo, los primeros pecadores, Señor. Y hemos sido recibidos a misericordia. Muchos en ignorancia, muchos blasfemando de ti, Señor. Muchos hoy en día lamentándonos de todo lo que hicimos en el pasado. Pero hoy en día, gracias, mi Señor. Gracias porque hoy estamos acá, Señor. No hubiéramos pensado un domingo alguna vez estar acá, Señor, escuchando tu preciosa palabra, pero gracias, mi Señor Jesús. Toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza sean a ti, mi Señor. El único que merece la gloria por todos los siglos. Y en tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén.